Ahora sí. A ver. Bueno, secuelas. De lo que propusimos hablar hoy, la culpa versus, o no sé si es Loli, versus. perdóname, ahí dice, la reunión se está grabando y abajo dice aceptar. Ah, no, pero eso es otra cosa. Sí, vos Dale. poné a aceptar, ya la estoy grabando yo en mi computadora, poné a aceptar que yo ya la estoy grabando, no te preocupes. Después lo subo a YouTube todo. Bueno, les decía esto, que nosotras íbamos a hablar de la culpa versus responsabilidad, pero también no sé si es versus, o tiene un aspecto de la culpa contra la responsabilidad, o opuesta a la responsabilidad, pero también tiene una cuestión complementaria entre la culpa y la responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que un poco vamos a hablar. Voy a entrar un poquito a profundizar de qué se trata la culpa, sobre todo desde el aspecto psicológico, y de qué se trata la responsabilidad también, del aspecto psicológico. Y bueno, tratemos también de llevarlo a nuestra situación, a nuestras realidades, a nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla para mostrarles un PowerPoint. Ustedes me van a decir si la ven. Cuando ¿Se lo vean escucha me dicen. bajito o bajito? Sí, se ve. ¿Se escucha Sí, muy sí. bajo? Yo tengo con todo el Sí, volumen No, lo está más muy alto bajito. posible. Espera. A ver si yo tengo acá micrófono bajo. Silencio. Ahí lo silencié. ¿Pudiste, Noemí? ¿Me escuchan? Sí, Ah, ¿y las chicas allá? Me parece que se se fueron. silenciaron, se silenciaron. Bueno, no importa. Si no me escuchan, háganme señas. Si me escuchan, sigo para adelante, ¿sí? Porque se silenciaron ellas. Bueno, esperen que estoy... Uy, qué complejo hoy. Bueno, la idea entonces era hablar de esto, de la culpa versus la responsabilidad, como les decía, o la culpa como complemento. Te escuchamos. ¿Sí? Bueno, como complemento de la responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a arrancar definiendo o pensando juntas qué es la culpa. Cuando hablamos de la culpa, vamos a hacer un análisis un poco más profundo, no nos vamos a quedar con lo cotidiano, digamos, con el día a día, sino vamos a entrar en algo un poquito más profundo, ¿sí? Bueno, la culpa es un sentimiento que surge cuando percibimos, cuando nos damos cuenta de que violamos normas morales, ¿sí? Retumbaba Que cuando... puede ser normas que tenemos internalizadas, normas internas, y puede ser que causemos daños a otros, pero también daños a nosotros mismos, porque nosotros también internalizamos normas que tienen que ver con nosotros mismos y cómo deberíamos cuidarnos, cómo deberíamos estar, ¿sí? Yo voy hablando y vamos a ir pensando, cada una voy a ir pensando, primero, bueno, en una misma, por supuesto, pero también pensando en esto del tratamiento, ¿no? Cómo el tema culpa, que es un tema sumamente amplio, puede ajustarse a nosotros, a nuestro tratamiento, ¿sí? Es una emoción básica del ser humano, la culpa, es una emoción básica, nos permite vivir en sociedad, la culpa. Entonces digo, ven, a veces se escucha mucho el psicólogo, los psicólogos decir que la culpa, no hay que erradicar la culpa, bueno, en realidad la culpa es la que nos pone algún freno en algún momento, ¿no? Digo, a vivir en sociedad. Entonces, tampoco es que uno puede erradicar absolutamente la culpa, ¿sí? Se puede trabajar la culpa, por supuesto que sí, y a eso vamos a apuntar, pero no erradicar el sentimiento de culpa porque habla de que somos saludables. Regula nuestro comportamiento, esto que les decía, ¿no? Tanto para vivir en sociedad como con nosotros mismos, cuando nos proponemos algo y no lo hacemos, cuando, no sé, cuando decimos, no, mentimos y sabemos que dentro de nuestros valores el mentir no está bien visto, entonces entra en conflicto y generamos la culpa de haber mentido, de haber inventado, ¿no? Digo, regula ese comportamiento de algún modo. Se relaciona mucho con los sentimientos de vergüenza, ¿sí? Con los sentimientos de vergüenza, este es un punto importantísimo, porque no es muy normal relacionar la culpa con la vergüenza, pero en el cerebro están ubicados anatómicamente cercanos, muy cercanos, casi comparten zonas, y aparte, tiene mucho que ver porque cuando sentimos culpa, muchas veces tratamos de poner excusas para justificarnos, para
bajar esa sensación de culpa, y ya ahora la vamos a ver, y en realidad lo que bajamos es la vergüenza que nos da lo que hicimos, ¿no? Nos obliga a desarrollar mecanismos de defensa, perdón, para protegernos de ella. Esto también es algo bien psicoanalítico y que hacemos, que es cuando empezamos a sentir culpa, empezamos a buscar justificaciones. O la justificación es un mecanismo de defensa, la negación es otro mecanismo de defensa, ¿no? El traspasar la responsabilidad a otro es otro mecanismo de defensa. Entonces pensemos nosotras cuando hay una fiesta, ay, ¿qué querés? Si me dicen todo el tiempo que coma, que pruebe, que me lo hicieron para mí, ¿no? La culpa está en el otro, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Obvio que no somos los únicos responsables porque no vivimos en un mundo aislado del resto del mundo, pero lo también usamos constantemente y eso no nos hace ni malas personas, ni buenas personas, ni raros. El mecanismo de defensa es saludable en el cerebro, en la mente de todo ser humano, tener mecanismos, varios mecanismos de defensa. ¿Contra qué los usamos? Contra las situaciones que nos generan incomodidad. Y la culpa es una emoción que nos genera incomodidad, ¿sí? Que no nos gusta sentir. Bueno, se la observa en la resonancia magnética como una actividad neuronal en la corteza orbital lateral. Esto es interesante porque vieron que hay personalidades psicopáticas, hay personalidades narcisistas, que parece ser que la culpa no es parte de sus características, ¿no? O sea, no sienten culpa. De hecho, cuando vemos estos atentados en masa tan graves que vemos que pasan en algunas partes, bueno, acá también ha pasado, ¿no? Pero que entran y matan por ahí con armas un montón de personas, y uno dice, ¿cómo puede sobrellevar eso, ¿no? Y hay una cuestión de que no sienten la culpa. Estas personas no sienten la culpa, ¿no? Entonces, este doctor, Gerard Ross, lo que hizo fue analizar personas que estaban por violación, por asesinato, que estaban por delitos graves en una penitenciaría, y lo que veía era que en esa zona cerebral, ¿no? En esa zona de la corteza cerebral, la orbitofrontal lateral, él le llamaba zona muerta porque no había señalización en esas personas, ¿no? No es como que no había señalización. Eso tiene que ver con obviamente, una patología cerebral, el que pase esto, ¿no? Y bueno, y que las personas no sientan la culpa al hacer, o una característica, no sé, pero que las personas no sientan la culpa. No es nuestro caso para nada, pero se los cuento más que nada para que sepamos de que hay una localización, que no es un sentimiento así como en el aire y que, ay, no, yo siento la culpa, esto tiene una localización, ¿sí? Esa localización me demuestra que hay actividad en cierta parte del cerebro cuando siento sensaciones de culpa. Es interesante esto porque esto también se hizo con un estudio con chicos jugando videojuegos donde lo que tenían que hacer era matar personas, ¿no? Y que en algún punto estos chicos, hablo de chicos adolescentes, no chicos, ¿no? Cuando mataban a esas personas, se iluminaba, digamos, había actividad en esta parte de la corteza orbitofrontal lateral. Como que había una mínima sensación de culpa, mínima digo porque se entendía que era un juego, pero una mínima sensación de culpa. Pero hay psicólogos que sostienen que todos estos juegos de tan violentos empiezan como a generar un acostumbramiento en esa zona cerebral y que después los jóvenes se acostumbran a la violencia de estos juegos, ¿no? Porque se empieza a generar este acostumbramiento. Entonces, digo, es interesante si lo llevamos a nuestra vida con nosotros, esto de pensar en el acostumbramiento, ¿no? Que si bien no nos podemos, si nosotros transgredimos, no nos podemos hundir en la culpa, también tenemos que tener cuidado de que esto no se transforme en, bueno, no pasa nada, pero no pasa nada, ¿no? De que no sea un acostumbramiento también esto de transgredir, dejar de sentir la culpa, a eso me refiero. Este doctor, cuando hace este análisis, lo que encuentra es que la emoción de la culpa, además de generarnos una incomodidad a nivel emocional, digamos, o de lo que fuese, también genera lesiones como isquemias o microtraumas craneales, ¿sí? O sea, también al tener un impacto neuronal, también genera
ciertos conflictos ahí, ¿no? En el cerebro. Entonces, digo, el vivir en una posición de culpa, el vivir en una posición culposa, también puede tener un impacto neurológico. ¿Qué factores influyen en el sentimiento de culpa? ¿Qué factores nuestros influyen en el sentimiento de culpa? Vamos a ver. Bueno, un poco lo que decíamos, las normas morales y valores personales. ¿Sí? Esto es un poco la forma en que percibimos nuestras acciones y decisiones dependen de cada uno. ¿Sí? O sea, no es que a todos es igual, lo que para uno es transgredir, para el otro tal vez no es para tanto, para el otro tiene que ver con cada uno, con los valores que uno tenga internalizado, las normas que uno tenga internalizadas, ¿sí? Entonces, en función de eso, uno va a sentir más o menos culpa, por ahí para uno no es para tanto, por ahí para otro es claro que no fue tu culpa, para otro es absolutamente su culpa, o sea, tiene que ver con, es muy personal esto, ¿sí? Siempre que nuestras acciones entren en conflicto con estos valores fundamentales, vamos a experimentar culpa. Sea cuáles fueran los valores, vamos a experimentar culpa. Otro factor es la experiencia de socialización. ¿Por qué? Porque estas normas y valores yo las internalizo ¿de dónde? Haberme socializado con otras personas. Miren, cuando soy chica, cuando soy adolescente, es el momento donde más generamos esta internalización, ¿no? Porque es donde empezamos a absorber todo lo que vemos, lo que nos enseñan, lo que observamos y copiamos, ¿sí? Propio de la adolescencia. Entonces, como fuimos criados, cómo nos interaccionamos con compañeros, con profesores, con quien sea, van teniendo estas percepciones de lo que es correcto o incorrecto. ¿Sí? Pero también cuando crecemos, y ya estamos grandes y ya tenemos internalizadas normas morales, todo lo que sea, también pertenecemos a grupos constantemente, grupos familiares, grupos de trabajo, grupos de amigos, grupos de Podemos. También vamos en esas experiencias internalizando otras cuestiones, ¿sí? Y también eso va influyendo en nuestros sentimientos de culpa. Vamos escuchando experiencias de otros, vamos identificándonos con las experiencias que tienen otros, vamos distanciándonos de las experiencias de otros también, vamos aprendiendo de las experiencias de otros y eso también nos va modificando a nosotros como personas. Eso cambia, cambiando la intensidad del sentimiento de culpa, las razones por las que siento culpa y demás, ¿sí? La otra tiene que ver con las expectativas culturales y sociales, obviamente, ¿por qué? Porque lo que puede ser para una cultura moralmente aceptable o que no es a otra cultura es tremendo, ¿no? Entonces genera culpa. Y en otra cultura, como no, nunca se como la culpa es por estas normas internalizadas, si en una cultura no se internalizó esa norma, no va a generar culpa, ¿sí? Vieron, por ejemplo, nosotros, no sé, pienso en lugares donde ciertos animales son sagrados o en otros lugares donde se casan con niñas y para nosotros eso es inviable y en realidad son cuestiones justamente culturales, el por qué es inviable o el por qué es aceptable, una cosa u otra. En realidad lo que nos muestra la cultura es qué se espera de nosotros para vivir en esa sociedad. Por eso dijimos que la culpa un poco nos regula y nos acomoda a vivir en sociedad. Lo que se espera de la cultura es que se espera de estas normas es que nos diga qué espera esta sociedad para que podamos vivir en ella. ¿Sí? Si yo voy a la India y mato una vaca, tengo un problema en esa cultura. Pero si vengo acá y saco una vaca a la vereda y la hago caminar por la calle, también tengo un problema en esta cultura. ¿Sí? Porque para vivir en esta sociedad internalizo ciertas normas y para vivir en la otra internalizo otras. ¿Entienden? Y a mí esta es la más importante porque no, la más importante no, pero la que más a nosotros tal vez nos toca, es, esperen, quiero decir algo, estas expectativas culturales y sociales también tienen que ver, en nuestro caso, con lo que se espera de nosotros como cuerpo, con lo que se espera de nosotras como mujeres, con lo que se espera de nosotras como mujeres que quieren bajar de peso, ¿sí? Porque es muy común que la gente diga, y mira, para bajar de peso tenés que cerrar la boca y ya está. Y bueno, si no te pones las pilas no vas a bajar de peso. Y bueno, si no bajaste es porque no querés. Es muy común escuchar eso. Y nosotros sabemos que es una lucha muy difícil bajar de peso y que es el día a día
que es la lucha con la mente, la lucha con las sociedades, la lucha con un montón de cosas, ¿no? Pero, por otro lado, también sentimos esa culpa de decir, bueno, pero la verdad que no me puedo poner las pilas. A mí un montón de pacientes me dicen, no puedo ponerme las pilas. Bueno, digo, tal vez se espera que todo salga de vos, que vos tengas la decisión y lo hagas, y no es tan fácil, o no es así en todo momento de la vida. Entonces, también poder bajar esas expectativas culturales y sociales sobre nosotras nos ayudan a bajar el sentimiento de culpa, ¿sí? La autoimagen y la autocrítica también, porque las personas con una autoimagen negativa o una alta autocrítica, ¿sí? Tienden a ser más propensas a experimentar la culpa. ¿Por qué? Porque no permiten la posibilidad de equivocarse, ¿no? No admiten esa posibilidad. Es como que buscan todo el tiempo la perfección. Y hay eso pasa mucho, que hay personas que tienen como creencias irracionales sobre la perfección, donde creen que pueden llegar a esto de la perfección. Y bueno, y en realidad sabemos que el único perfecto es Dios, que el resto hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos, pero hacemos lo que podemos. Entonces, digo, esto también influye, ¿no? El reconocerme. ¿Se acuerdan que hay una frase que yo les dije que no había que ser perfecta, sino imparable, ¿no? Porque esto también influye, el tema de querer ser perfecta. Entonces, si yo quiero ser perfecta, claramente no lo voy a hacer. Entonces, ante la primera transgresión, caigo, me desanimo, me frustro tremendamente y abandono todo. ¿Mm? Y el otro es la comparación social y el juicio externo, también. Y cuando nos comparamos con los demás, para esto también, cuando comparamos a los demás alimentamos este sentimiento de culpa, ¿sí? Porque siempre los comparamos desde abajo. Entonces terminamos abajo de ciertos estándares, cuando en realidad nada, estaremos abajo en algunos, arriba en otros. Siempre la comparación es desde abajo, desde, uy, ya no estoy bajando tan rápido, no estoy yendo como el resto, no estoy, todo el grupo lo logra, yo no lo estoy logrando, ¿no? Esto de siempre estar comparándonos. Y eso lo que nos genera, lo que influye es en generar culpa. Nos termina generando culpa, eso. ¿Sí? Por eso tiene que ser el trabajo de la culpa, muy personal. Aparte tiene que ser un poco individual, aislado, y no estar comparándose todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de la culpa? No, yo creo que culpa sentimos todos, como dije antes, porque, bueno, claramente es parte de ser humano y es necesario para vivir en sociedad, pero ¿cómo hago para esa culpa no me desborde, no me frustre tanto? No, bueno, la primera es la autoaceptación. La autoaceptación no es me equivoqué, ¿no? Sí, uy, me equivoqué. No, sí, me equivoqué, pero yo tengo que aceptar, más allá de mi error, aceptar la persona que soy con esos errores. Y que no significa que no lo voy a poder cambiar, lo voy a cambiar, pero vendrán otros. Entonces, la autoaceptación tiene que ver con que uno pueda aceptarse con todas las características, ¿sí? Con las positivas, con las negativas, con las fortalezas, con las debilidades. El perdón hacia uno mismo es la otra, ¿no? El poder entender, el perdón real, es de entender que el otro pudo haberle costado, que a mí me pudo haber costado igual que le cuesta a otro, lo que yo haría con un amigo. Si un amigo viene y me dice, yo no le diría, no, qué desastre, ¿cómo comiste en ese cumpleaños? ¿Pero por qué? Bueno, tal vez no estabas preparado, tal vez había demasiada comida, tal vez las estrategias no las fueron las correctas, pero no te preocupes porque ahora vas a poder rearmarte, no, desde este perdón, ¿no? La restitución del daño. Para calmar la culpa tiene que haber una restitución del daño. Y la restitución del daño en nuestro caso es volver al camino. Un aprendizaje que sacó de eso, y esto que yo les decía, bueno, a ver, fuiste a una fiesta, comiste de más. ¿Qué saco de eso? Y que tal vez la estrategia no fue la correcta, que esa estrategia que probé no me sirvió, o que ir sin estrategias no me es positivo, o que tener tal alimento en casa no me funciona, o que sea. El crecimiento, porque siempre que hay un aprendizaje hay un crecimiento y hay una evolución, siempre que hay un aprendizaje. El propósito de enmienda. El propósito de enmienda es un concepto católico, pero a mí me encanta mucho. Perdón, que voy a estornudar. Perdón, estoy resfriada. A mí me encanta mucho el propósito de enmienda,
Porque tiene que ver con poder reconocer el error, pero no quedarnos en esto nada más, ¿no? Sino que tiene que haber un arrepentimiento sincero. En el propósito de enmienda, cuando uno hace las confesiones, tiene que haya un arrepentimiento sincero, ¿sí? La intención de que no vuelva a pasar. No puede ir a decir, no, robé, me voy a confesar y me voy salgo y robo de vuelta. No, tiene que haber real un arrepentimiento de haber robado y la intención de no volver a hacerlo. Digamos, la voluntad de no volver a hacerlo. Esto es lo mismo. Nosotros para calmar la culpa en realidad necesitamos. Realmente, no es que, uy, no, esto, güey, lo dejo pasar. No. Realmente que yo sienta que esto no quiero que vuelva a pasar, ¿sí? Pero aparte, ¿cómo remendarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo enmendarlo? ¿Sí? O sea, bueno, no vuelvo a pasar, o por lo menos voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar. Si yo fui a la fiesta y comí de más, voy a hacer todo lo posible para que en la próxima fiesta esto no pase. No es que, uy, bueno, pero ya está, me pongo las pilas y ya está. No, algo pasó. ¿Sí? Algo pasó. Y eso es lo que nos ayuda a trabajar la culpa. La otra cara de la moneda de la culpa, que la culpa es un sentimiento un poco, o una emoción un poco incómoda para vivirla, ¿no? Es como medio que no nos sienta tan bien la culpa. Está la responsabilidad, que la responsabilidad sí tiene una mirada más, o sí tiene genera emociones más o sensaciones más positivas, ¿sí? La responsabilidad tiene que ver con la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones, decisiones y comportamientos. ¿Mm? A ver, yo digo, por un lado está la culpa que me pone en un lugar medio pasivo, ¿no? De culparme, de ponerme mal por lo que pasó y de que yo soy esto y yo soy lo otro y al final y al cabo no me sale. Y por otro lado está la responsabilidad que me pone en un lugar más activo. Decir, bueno, a ver, me hago cargo, esto pasó porque yo hice que pasara o yo dejé que pasara o yo no hice nada para que no pasara, entonces me hago cargo, me pongo en un lugar más activo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la culpa y la responsabilidad es que la responsabilidad nos permite tomar las riendas de nuestra vida en algún punto. Y la culpa nos deja ahí como quietos en el lugar de culpables. ¿Sí? El responsable actúa. El culpable, bueno, es el culpable. El responsable es el que actúa frente a esa situación. Entonces, digo, a veces el sentir culpa es contracara de la responsabilidad, pero también el sentir culpa puede darnos el lugar para pasar al plano responsable, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuando me viene la sensación de culpa o los pensamientos culposos o lo que sea, porque comí, porque me fui del plan, porque hice esto, porque hice lo otro, venga, dame paso a la responsabilidad también. Y decir, bueno, está bien, listo, esto es lo que pasó, pero ¿cómo me hago responsable de esta situación? ¿No? Y el responsable es el que resuelve. Aunque no haya creado la situación, el responsable es el que resuelve. Una vez yo estaba en una charla en una iglesia y nos habíamos ido de campamento, éramos todo un grupo de jóvenes, nos habíamos ido de campamento y habíamos comprado mal la comida y pasamos mucho hambre. Entonces, cuando volvimos, estábamos todos enojados porque habíamos pasado hambre. Y uno de los chicos, el más grande, digamos, el que era el coordinador, agarró un papel y dijo, bueno, ¿quién lo rompe este papel, no? Estamos todos reunidos en círculo. Entonces, nos miramos como, ¿qué quiere? Que rompamos un papel. Bueno, rompelo en pedacitos. Se lo dio un chico, lo rompió. Un chico se ofreció, lo rompió en pedacitos y lo dejó en el medio de la mesa. Y él dijo, ¿quién fue el culpable de romper este papel? Lo dijimos, David. David se llamaba el chico que lo había roto. David. ¿Quién lo rompió? David. ¿Quién fue el culpable? David. ¿Quién se hace responsable de esta situación? Todos nos quedamos, bueno, que sea responsable David, que fue el que lo rompió, ¿no? Y David tampoco hacía nada porque no sabía qué hacer, porque en realidad había roto por la izquierda y todos nos quedamos ahí. Hasta que otro chico se levantó y dijo, yo. Dijo, bueno, agarré el papel y tiré a la basura. Juntó todos los papelitos y tiró a la basura. Y él nos decía, puede ser que David haya sido el culpable, pero había un montón de gente que podía hacerse responsable, ¿no? Entonces, el responsable es el que resuelve. En mi misma vida, yo también puedo tener un momento donde me agarre la sensación de culpabilidad, pero me tengo que dejar invadir después por la sensación de responsabilidad. Que haya pasado lo que haya pasado, la responsable de resolver lo que pasó en mi vida soy yo. ¿Sí? Entonces, por eso la responsabilidad tiene que ver con la capacidad de asumir estas consecuencias. ¿Sí?
implica reconocer que somos los principales protagonistas de nuestras vidas, es lo que les decía, ¿no? Esto que ustedes están bajando todos de peso, o la mayoría de peso. El 70% por lo menos bajó o no aumentó. El 71%, 66,5%, bajó o no aumentó. Eso es porque ustedes están siendo responsables de su propia vida. Están siendo responsables de su tratamiento. Están tomando decisiones, están haciendo acciones, están comportándose en función de las consecuencias que quieren, que es bajar de peso. Entonces, esta es una muestra de responsabilidad. Ustedes que están siendo protagonistas. Y yo no creo ni que sean protagonistas, creo que son guionistas de sus propias vidas, ¿no? Porque en realidad están escribiendo la vida que quieren. Están escribiendo con sus acciones, con sus decisiones, están escribiendo el cuerpo que quieren, lo están logrando. Eso es ser responsables. ¿Mm? Entonces, ser responsables nos ayuda a establecer metas claras y a perseverar en su persecución, ¿no? En buscar estas metas, lo que les decía. Si ustedes se proponen cierta alimentación y tienen claro qué es lo que quieren y son responsables en su accionar, o sea, saben que lo que hacen tienen consecuencias, van a conseguir esas metas. ¿Mm? ¿Qué pasa con la falta de responsabilidad? ¿Qué pasa cuando no hay responsabilidad? También tiene sus consecuencias la falta de responsabilidad, ¿sí? Bueno, nos impide tomar el control de nuestras vidas. Cuando yo no me hago responsable y pongo con mi recurso de mecanismo de defensa, pongo todo afuera, ¿no? Que es que mi marido a la noche me pide que comamos esto. Es que fulanito me invitó y me dijo que cocinó para mí. Y es que menganito vino a casa y trajo tal otro. Siempre pongo afuera, ¿sí? Yo uso ese mecanismo de defensa propio de la culpabilidad, ¿sí? No me hago responsable. Y en definitiva lo que está pasando es que mi marido va a tener lo que quiere, menganito va a traer lo que quiera, fulanito me va a invitar a comer, y la que única que está saliendo eh, perjudicada soy yo. No me pude hacer responsable de mis decisiones, del límite que tenía que poner, ¿sí? Entonces no tomé el control de mi vida. Mi vida va como entre los deseos de los demás, entre lo que los demás querían, y yo la culpa, pero quieta, inmovilizada, víctima y pasiva frente a lo que los demás, o las situaciones, o todo lo que va pasando. Cuando en realidad yo lo que tengo que estar es responsable y tomar el control de mi vida, ¿sí? Entonces, la falta de responsabilidad nos impide tomar el control. Obviamente dificulta el crecimiento personal, esto que habíamos hablado, ¿no? Si yo tengo que repensar algo que pasó, por ejemplo, no sé, comí en esta fiesta, bueno, esta estrategia que llevó, no puedo quedarme en, no, al fin y al cabo yo, la verdad que yo no puedo ir a ninguna fiesta, yo no puedo salir porque cuando salgo como, yo no, me quedo ahí, entonces no hay ningún crecimiento ahí, todo lo contrario, hay un estancamiento. En cambio, si yo empiezo a pensar, bueno, a ver, pero ¿qué estrategia usé? Ah, no usé ninguna, y tal vez es eso. Usé esta, pero no me sirvió, tal vez es buscar otra estrategia, ¿no? Entonces tengo que buscar otra estrategia para llevarme a la próxima fiesta y probar otra cosa. Y esto que voy aprendiendo sobre mí misma va generando un crecimiento personal. Ya sé que esta estrategia no me sirve, ya sé que sentarme al lado de esta persona no me es positivo, ya sé que cuando hay esta comida me cuesta resistirme. Es un crecimiento personal. ¿Mm? La falta de responsabilidad genera estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque la sensación de que todo me pasa, de nada soy protagonista, sobre nada tengo control. Son pocas cosas por las que tenemos control en la vida, pero alguna de las cosas que tenemos control es sobre la ingesta. Si sobre eso tengo control, empiezo a generar esta ansiedad, es decir, todo me pasa por arriba, todo me desborda, ¿no? Y hay cosas que sí, no podemos controlar, que nos pueden desbordar, y otras cosas sí. Pero cuando no sabemos diferenciar y no nos hacemos responsables de aquellas que sí debemos y podemos hacernos responsables, empieza a entrar todo en la misma bolsa y todo nos abruma. ¿Mm? ¿Dónde aplicamos la responsabilidad en la vida diaria? Es la otra pregunta, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos la responsabilidad. ¿Cómo impacta la responsabilidad? Tanto en nuestro plan, cómo impacta la responsabilidad en nuestro plan cuando no está, ¿sí? Pero en nuestra vida diaria, y vamos a pensarlo en la vida diaria, vamos a pensarlo también en el plan. ¿Dónde impacta esta responsabilidad? ¿Sí?
Bueno, en el autoconocimiento, si yo soy responsable, si yo realmente me hago responsable de mis acciones, de haber comido, de haber transgredido, de no tener en casa la alimentación que necesito, de haber dicho que iba a comer esto y nunca lo fui a comprar, de no fijarme en la heladera o en la alacena si había de eso que yo había dicho de comer, ¿sí? Yo me hago responsable, empiezo a ver qué cosas yo tendría que cambiar para que eso no volviese a pasar. A veces pasa otro tema, no sé, digo, ahí me empiezo a reconocer, ahí me empiezo a conocer y a reconocer y a reinventar y a buscar una mejor versión de mí misma, ¿sí? No perfecta, porque perfecta no. Pero empiezo a identificar cuáles son mis fortalezas con las que me puedo apoyar, cuáles son mis debilidades a las que tengo que estar atenta para no volver a caer. Y por eso lo puedo hacer si tengo una mirada responsable sobre mí misma y no una mirada de víctima. Asumir nuestras decisiones, asumir las decisiones que tomamos y entender que cada decisión tiene consecuencias, por pequeña que parezca, porque a veces no, esto un poquitito, no, esto. Entender que todas tienen consecuencias las decisiones que nosotros tomamos. Tener una comunicación efectiva nos hace responsables, pero una comunicación efectiva con el entorno, con aquellos que les tenemos que poner los límites, ¿sí? Y yo me quedo en esto de, bueno, pero me dijeron, bueno, pero me trajeron, bueno, pero me invitaron, bueno, pero me insistieron. La comunicación no es efectiva en esos casos, ¿sí? Entonces, tengo que tener una comunicación efectiva y ser clara con los límites, ser clara con lo que necesito, ser clara con lo que no quiero, con lo que sí quiero. Eso no significa ir al choque ni nada. ¿Sí? ¿Significa? Clara con lo que deseo. La resolución de conflictos es otro aspecto para aplicar la responsabilidad también, pero bueno, tal vez no viene al tema tanto de la comida. Y el autocuidado es fundamental. Yo puedo lograr el autocuidado si me hago responsable de mi autocuidado. Si me hago responsable de priorizarme, ¿sí? Establecer mis límites saludables, buscar apoyo cuando lo necesito, y si realmente tomo un rol activo en mi vida. Hay algo. Nosotros muchas veces ponemos en el entorno la responsabilidad, ¿sí? Y nosotros nos quedamos en una situación muy pasiva. Y el entorno queda como responsable de aquello que nos hizo, ¿no? Eh, y yo muchas veces se los he preguntado a ustedes, cuando ustedes me dicen, no, porque voy a comer, y me insisten un poquitito más, prueba, un poquitito no te va a hacer nada. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿vos cuántas veces antes probaste ese poquitito? Porque en realidad nosotros ponemos en el afuera que insiste, que nos dicen, que nos presionan, que nos empujan. Y también en realidad ellos están leyendo un accionar nuestro que hemos tenido, que por ahí ahora no lo queremos tener más, pero que lo hemos tenido por un montón de tiempo. Es una forma vincular, ¿no? Ellos insisten, nosotros probamos un poquitito, le decimos que está muy rico, el mismo poquito más, ah, te gustó, ¿eh? Sí, estaba muy rico. Y es una forma ya de vincularse con el otro. La fuimos alimentando durante mucho tiempo. Hasta ahora de repente nosotros entendemos que ese poquitito tampoco lo queremos probar, pero el otro no tiene por qué entenderlo de una, ¿no? Entonces digo, esta comunicación efectiva tiene que ver con poder decir claramente que esta vez no, pero aparte ser constante en estas decisiones para poder generar otra nueva forma de comunicación con las personas, porque si no, siempre ponemos en el otro que el otro me insiste, que el otro, bueno, pero el otro me insiste porque sabe que hay una posibilidad de acceso a eso, ¿no? Porque ya la hubo antes. Ya la hubo antes. Entonces ya siempre voy a la casa de mi hermana y me insiste y termino comiendo, entonces, bueno, mi hermana me va a insistir. ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar en esto nosotros mismos. Más que el que insista es el de afuera. Yo tengo que trabajar en mí misma, tengo que trabajar en mi comunicación efectiva con el de afuera, ¿sí? En asumir mis decisiones, en mi autocuidado, en sostenerme en esta decisión. No. Entonces, la primera vez me va a insistir, la segunda vez me insistirá, la tercera vez dirá, no, no le insista porque ella después no come nada, no quiere, y la cuarta vez ya no me va a insistir más. ¿Sí? No. El poder mantener un límite claro, saludable, sin ir al choque con nadie,
es necesario para poder sernos responsables. ¿Mm? Bueno. Ahí está. Bueno. Ah, espera, estoy sin cámara yo. Pensé que me estuvieron viendo todo este tiempo y no me estuvieron viendo. ¿Se entendió la diferencia? Igual lo importante era la diapositiva. ¿Se entendió la diferencia entre culpa y responsabilidad? Que la culpa nos pone en un lugar como más activos y donde no tenemos muchas cosas para hacer cuando estamos en la situación de culpa. Y responsable nos pone activos, nos permite tomar las riendas de nuestras vidas. Entonces, si yo quiero bajar de peso, yo tengo que hacerme responsable de las acciones que voy a tomar y de las decisiones que voy a tomar. ¿Sí? La porción va a tener que ser la correcta. El picoteo no tiene que existir. ¿Sí? Y esas son las acciones que yo tengo que tomar para poder bajar de peso. Y tengo que ser responsable de esas acciones. Y cuando voy a agrandar la porción, tengo que pensarlo. Tengo que saber que va a tener una consecuencia ese agrandar la porción. Y cuando voy a picotear, tengo que saber que va a tener una consecuencia picotear. ¿Sí? Y cuando voy a comer fuera del plan, tengo también que saber que va a tener una consecuencia. Después soy libre de hacerlo o no, porque cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero tengo que saber que esa acción va a tener una consecuencia, que lo hago bajo mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy claro. Muy claro. Vamos mudo. Bueno, bueno. Es decir, no hay no bajo porque no puedo. ¿Me explico? Claro. Tengan en cuenta que un picoteo promedio bajo son 800 calorías. Si ustedes están en una dieta de 900 a 1200 para poder bajar, un picoteo diario los estanca. Claro. Y esto no puedo bajar, en realidad primero tiene que uno hacer la evaluación. ¿Cuánto hay de responsabilidad mía en este no puedo bajar? Porque lo que es responsabilidad mía lo puedo modificar. ¿Sí? Y aparte de tener, ¿sabes qué cosa? La conciencia que los demás, porque a veces tenemos una idea, no, yo no puedo hacer esto, ¿no? Pues no le puedo hacer esto a los demás. Y yo también pasé por eso, ¿no? No, yo voy a parecer como, qué sé yo, patito feo, el que se nota. Y a veces exquisita porque no lo hago. Pero cuando uno lo hace, como dice Lore, ¿no? Con un perfil muy bajo, autodefendiéndose, no agrediendo, llega un momento, no, esto no es para vos, y no te lo ofrecen más. Aun cuando un día quieras transgredir, no está, no te lo ofrecen. Hay una reeducación del entorno. A través Absolutamente. de... Tiene que ver con que nosotros nos pongamos en esa postura, que nosotros podamos sostener esto. No es una cuestión, es una reeducación de forma, pero que parte por nosotros. Yo pienso siempre en los vegetarianos. El vegetariano es no y es no. Y nadie le va a insistir al vegetariano porque ya saben que es un no rotundo. ¿Sí? Nosotros cuando nos dicen algo, muchas veces incluso, a veces uno no se da cuenta, pero hasta desde el lenguaje corporal no es un no rotundo. ¿Sí? Cuando nos ofrecen algo que sabemos que no tenemos que comer, hasta del lenguaje corporal no es un no rotundo. No es un no como no, gracias, no, ¿no? Entonces el otro insiste. El otro insiste un poco más, no, ay, es que no puedo, ay, no me tientes, y insiste más. Es como un juego, una danza de seducción que hacemos entre el pedazo de comida y nosotros, y el otro que está ahí dándonoslo, y qué sé yo. No hay un no rotundo real, ¿no? Entonces, después nos ponemos en el lugar de, bueno, pero me insistió tanto, pero lo cocinó, pero siempre me hacía esto cuando yo era chica y le encantaba. Bueno, y si nosotros pudiésemos mantener ese no rotundo, esa comunicación efectiva, ¿sí? Primero con nosotros y después con el resto, no existiría toda esta danza de seducción que tenemos con la comida cuando nos ofrecen. ¿Sí? Pero la comunicación no es efectiva. La comunicación es como,
digo una cosa, pero te quiero decir otra, pero si me insistís un poco más, pero y el otro también lo lee eso, porque nosotros hablamos con todo el cuerpo, no con la palabra nada más. Entonces el otro también lee nuestra forma de ese no, ahí que sí que no, y él insiste, porque también queda bien insistir, insiste. Entonces, digo, también la comunicación efectiva nos hace responsables en ese momento, ¿no? ¿Lore, vos querías decir algo? No, contar una situación que es un par de años cuando va siendo docente en otro tratamiento también para adelgazar, pero bueno, ahora estoy en la misma situación. Nada, me regalaban siempre mis alumnos golosinas, todo lo que tenga que ver con la comida, ¿no? Las tortas, siempre me traían de todos lados. Y en un momento empezaron a cambiar eso por cartitas, figuritas, o sea, cuando realmente yo decidí no aceptar más nada y decir, no, no, la señora no quiere más realmente. Bueno, ahí empezaron a cambiar, nunca más me ofrecieron nada. Yo decía, en algún momento que tenía ganas de comer algo, nunca más, nunca más. Claro, claro. A mí Es me que, gustó hoy lo de Tot, ¿viste? No sé, porque le regalan, ella también es docente, y le regalan tortas, entonces lo envuelve en un paquetito y lo sortea a fin de, Cuando termina la clase. cuando termina la clase lo sorteó. Está bueno también, está bueno. Le van a regalar más, ¿no? Para que sortee. Vamos a ver. Es la estrategia del momento, pero después le van a regalar más para que sortee más. Ahora, que en realidad lo que dice Lore, que a un vegetariano, no, por más que ni se lo ofrecen. Yo tengo, por ejemplo, el el hermano de mi nuera, que es celíaco, y cuando vamos, que hacemos reuniones, ya él se extrae todo por el tema de los alimentos cruzados. Si tiene que hacerle algo mi hijo en la parrilla, se lo hace aparte. O sea, no se pregunta, directamente se acepta lo que él puede comer. Como que se respeta de otra manera, ¿no? Sí, Sí. pero también es lo que yo les digo, chicas, que no nos pongamos en el lugar de que el otro respeta de esta manera, porque a ellos lo respetan más que a nosotras. No, porque hay que ver nosotras cuántas veces la posición agredimos nuestra. y el otro Claro. no. El otro es no y es no. Y nosotras por ahí transgredimos, por ahí nos ven que nos comemos el pedacito de esto, el pedacito de lo otro, y porque picamos y probamos. Entonces, no es que no nos respetan, es que no nos respetamos. No nos respetamos nosotros. Entonces el resto actúa en consecuencia. El resto actúa en la forma en que ve que nosotros actuamos con nosotros mismos. Eso es en todos aspectos de la vida. ¿Sí? La gente ve que yo me doy el tiempo a mí para ciertas cosas, ¿no? Y que respeto mis tiempos, el resto también va a respetar mis tiempos. Ahora, si ve que yo pongo lo mío para el último momento y siempre estoy corriendo para los demás, el resto también va a esperar esto de mí. No va a respetar mis tiempos, ¿no? Y lo mismo con esto de la comida. Si no ven que nosotros somos consecuentes con lo que decimos, con lo que decidimos, con nuestras metas, no tienen por qué ellos serlo. Pero no es que ellos no nos respetan porque sí respetan al celíaco. El tema está en la comunicación que el celíaco fue planteando o que el vegetariano fue planteando y que nosotras no. ¿Sí? Y nosotros lo que tenemos que trabajar es en esto, cuando se nos presentan estas situaciones, es en cambiar la forma en que nosotras nos comportamos en esas situaciones, ¿no? Desde una comunicación más efectiva, desde ser más consecuentes, no estar probando, no estar comiendo, ¿no? Ese es el mensaje que le doy al otro. Y el otro actúa, esto es el sistema, ese mecanismo de la comunicación, el otro actúa en función de cómo ve que yo actúo. ¿Sí? Entonces, Eso te quería preguntar, Lore, que me parece importante. ¿Vos crees que los engordados tenemos la real convicción de que podemos bajar? yo creo que sí, porque si no, no estarían ahí. No todos, pero creo que los que están en el tratamiento sí están, porque creo que son todos personas inteligentes que persiguen una meta. Lo que yo creo que el engordado cree que puede bajar. Algo que me parece que más dificultad tenemos es en creer que lo podemos mantener. Yo creo que ese es el mayor miedo, ¿no? O la mayor duda. Es decir, ¿yo podré mantener este descenso de peso? Que el ir bajando de peso es perseguir un objetivo y vos perseguís siempre el numerito y vas atrás del numerito y ahí atrás de la zanahoria, digamos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, ahora, una vez que llegué al peso, lo voy a sostener y ahí sí falta algo, ahí sí falta, falta estar seguro de que tengo la capacidad
y también saber que es mi responsabilidad sostenerlo, ¿no? Hacerme responsable de eso, sostener ese descenso de peso. Y eso sí me parece que ahí la duda no está en si van a bajar, sino si lo van a sostener. Porque aparte tenemos un historial, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Entonces es fácil creer que mantenerlo no lo voy a lograr. ¿Sí? Es logré bajar, pero mantenerlo es otra cosa. No lo he logrado hasta ahora. Siempre he logrado bajar, pero no he logrado mantenerlo. Entonces, ahí eso es donde uno pone en duda, a mí es el mantenimiento lo que más se pone en duda que el bajar. Y sobre todo cuando personas han bajado varias veces en la vida, saben que algunos mismos a mis pacientes me dicen, yo sé que me pongo las pilas y bajo enseguida. No, pero el tema no es bajar, el tema es mantenerte. ¿No? Bajar, bueno, bajar vas a bajar, el tema es mantenerte. Bueno, y pasa esto, vuelven a subir, después saben que se ponen las pilas bajas, vuelven a subir. Creo que lo que más tenemos que... ahí está la responsabilidad. Esa es la responsabilidad, ¿no? El hacernos protagonistas o guionistas de nuestra vida, ¿no? Yo quiero tener un cuerpo delgado. Tengo que escribir la historia que quiero vivir o que tengo que vivir para llegar a un cuerpo delgado. ¿No? El vegano no quiere matar animales. Nosotros tenemos, y tiene una fuerte pulsión hacia no matar animales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, 10 millones de cosas tienen los veganos, pero tienen esa convicción. ¿Y cuál sería la convicción fuerte del mantenimiento para que nosotros podamos empezar a generarla desde el proceso, ¿no? Que es una de las clases que nos vas a dar? Es decir, ¿cuál es esa convicción fuerte? A mí tiene Empezar que a ver generar... con disfrutar el cuerpo delgado. Nosotros No somos- padecemos históricamente el cuerpo engordado. Entonces, tenemos que estar decididos a disfrutar el cuerpo delgado. ¿Sí? Y Bueno, no esto sería una premisa, ¿no? Yo lo voy a anotar para empezar a ponerlo y para poder visualizarlo. y no hablo de comida, porque a veces pasa, bueno, ahora que bajé de peso voy a comer. No hablamos de comida. Disfrutar el cuerpo. Disfrutar el cuerpo. Disfrutar el cuerpo es empezar a sentir el cuerpo, ¿no? Empezar de todo, de lo que puedo hacer, desde la agilidad que gano, de la seguridad que gano, de cómo me visto, desde cómo me toco, desde cómo lo siento. Empezar a registrar sensaciones positivas, negativas. El disfrutar el cuerpo delgado. Nosotros pasamos muchos años de nuestra vida padeciendo el cuerpo engordado. Entonces, tenemos que cuando logramos el cuerpo delgado, tener esa premisa, tengo que disfrutar de este cuerpo, y para disfrutar de este cuerpo tengo que mantenerlo así. Tengo que mantenerlo delgado. Para disfrutar el cuerpo delgado tengo que mantenerlo delgado. Pero yo creo que es importante el disfrutar el cuerpo delgado, ¿sabes por qué? Porque mientras uno va bajando de peso, uno está todo el tiempo como bajar, bajar, bajar. Entonces, la acción siempre está dirigida, ¿sí? En cambio, cuando uno está en mantenimiento, ya está. No hay una acción dirigida. Ya está. Bueno, la acción, disfrutar el cuerpo delgado. Entonces, ¿Qué cosa? No aprender a disfrutar. La acción dirigida es disfrutar. Y claro, eso es algo, nos tenés que dar una clase del disfrute, Lore, porque no sí, es fácil. una clase Estamos, de... Sí, perdóname. es una clase de disfrute, porque la mayoría estamos acostumbrados al deber, ¿no? No al querer y al disfrutar. Por ahí, esta premisa que estás dando es muy importante para ir generándola en el momento en que vamos hacia la meta, en donde no tengamos más acción dirigida hacia el peso, hacia el número, ¿no? Sí, Está re bueno. Ahí anotátelo en tu agenda, anotátelo en tu agenda. Y te voy a decir algo, no sabíamos que tenías una vocación oculta de artista, porque te vimos hoy haciendo mímica y neurolingüística, o hacer, y estaba genial. O sea, es tu bien. vocación oculta. ¿Vamos? ¿Dónde No, ¿Me vieron? sí, Ah, pensé sí. que tenía la cámara apagada yo.
No, te Ah, menos vimos. mal. Bueno, porque yo les hablo así, hago gestos, porque al estar en la distancia, siento que Sí. no sé, que es la forma de transmitir algo, ¿no? De impactar con algunas palabras o algo. Pero cuando puse, me vi sin cámara. Y digo, estuve haciendo gestos como una loca sola acá. Te vimos haciendo la mímica. Esto es tu vocación oculta, te digo. Bueno, Bueno. Está bueno porque yo hacía todo y después cuando vi que no tenía cámara dije, estuve haciendo todos estos gestos acá sola, le di un botón. No, bueno, me estuvieron viendo, menos mal. Porque es la idea, ¿no? Que hago los gestos como para dar nota de qué cosa sí, qué cosa no es importante. O, bueno, no importa. Sí, creo que esto de disfrutar. Y esto de disfrutar se puede empezar en el proceso, ¿no? Esto de disfrutar el cuerpo. Lo podemos empezar también en el proceso. Porque cuando disfruto el cuerpo, ¿no? Cuando voy en el proceso disfrutando del cuerpo, empiezo a pasar un montón de cosas. Empiezo a registrar todo lo que me pasa, empiezo a ir a la peluquería, empiezo a comprarme ropa, empiezo a arreglarme más, ¿no? Esto de empezar a disfrutar del cuerpo de uno. y empiezo a sorprenderme. Resulta que yo hace poco estaba en un lugar y sacaron una foto y yo dije, conocí a todos. Digo, ¿quién es esa flaca? Era yo. No. Fíjate, empecé la sorpresa, ¿no? Entonces cuando empezás a tener la sorpresa de darte vuelta, lo querés defender también, ¿no? Y lo Tal querés cual. mantener. Sí. Así está bueno. Bueno, no ¿Te cuento los pesos? Dale. Vas a ver todo esto. Ah, ¿está Albano? ¿No vino? No llegó. No llegó, bueno. Albano Graciela bajó 1 kilo. Estamos hablando. Esperá, Dice, dejo de grabar. sí, deja de grabar.